Aquí estoy nuevamente entre vosotros, cumpliendo mi promesa que os dejara en el segundo tiempo. Os habla el Espíritu de verdad, el Consolador prometido para estos tiempos. Recibid en este día lo que es mi voluntad de entregaros. La redención del pecador. Vengo a vos, pueblo, para que viváis unos instantes bajo el efluvio espiritual de mi palabra, para que viváis por unos momentos en el reino de la vida espiritual. Tomad y comed el pan de mi palabra, que es fuerza y vida, para que no vayáis a desfallecer en las pruebas. Ved cómo el amor espiritual no anida en el corazón de los hombres. Ellos aman, pero con un amor egoísta que destruye aún su propia vida, porque la pasión es como un gusano que corroe los mejores sentimientos. Cuando las pasiones se agitan en el corazón del hombre, llegan a destruir todo lo bueno que había en su espíritu. La pasión es el abismo que se abre a los pies del hombre y que al arrastrarlo a su fondo, le hace perder la luz y la paz. Este tercer tiempo en el que la maldad humana ha alcanzado su mayor altura, será sin embargo tiempo de reconciliación y de perdón. Mientras los hombres inspirados en sus mezquinas ambiciones y en sus odios, preparan la destrucción de sus hermanos a quienes llaman enemigos, yo preparo la hora en que habré de juzgarles, haciéndoles medir y contemplar su obra. En esa hora de justicia, cuando la conciencia sea escuchada y su luz brille iluminando la razón y el corazón, los hombres mesarán sus cabellos y crujirán sus dientes diciéndome, Señor, ¿cómo pude ser capaz de tanto mal? ¿Por qué permitiste que llevase a cabo obra tan indigna? Bienaventurados los que despierten en ese instante de justicia, porque verán descender sobre ellos la luz de mi perdón. Verán llegar el día bendito de la reconciliación. Entonces comprenderán muchos hombres el porqué de mi doctrina de amor, y sabrán lo que significa para mí cada uno de mis hijos, aunque se trate de los más pecadores. Sí, pueblo amado, os amo infinitamente a todos, porque aún detrás de un gran pecador está un espíritu que necesita mi luz para no pecar más. Vengo a salvar a los delincuentes, porque el hombre que delinque es también un hijo de Dios y vale mucho para mí cada uno de mis hijos. Yo extenderé esta doctrina por toda la tierra como un manto de esperanza y salvación, ofreciendo a todos la oportunidad de pagar poco a poco las deudas presentes, hasta que vuelvan a sentirme en lo más recóndito de su ser. Hace mucho tiempo que no me sentís, que me habéis perdido, y yo voy a daros la ocasión para encontrarme. Yo sé que el que vuelve a hallarme en su camino, ese no me pierde ya jamás. Comenzad a caminar hacia mí, pecadores. No temáis que al llegar ante mi presencia, mi voz os juzgue delante de vuestros hermanos, porque yo no os delataré. No temáis, como no temió Magdalena, quien llegando hasta mí, se despojó de su pesada carga de pecados, sin importarle quienes la miraban, la escuchaban o la juzgaban. Estaba tranquila, porque sabía que no era ya una mujer manchada por el pecado, sino una pecadora purificada por el arrepentimiento. A ella imitad en su arrepentimiento y en su amor. Yo haré oír a todos mi voz en la conciencia, una voz de padre, de maestro, de juez, que penetrará en los corazones haciéndolos latir de gozo, de asombro y de amor. Mi voz será escuchada en el interior de toda criatura, porque vuestro espíritu está a tiempo de recibirme en esta forma. En el silencio de las celdas de los presidios,
Se dejará escuchar mi voz diciendo a aquellos hombres y a aquellas mujeres sin esperanza: aquí estoy con vosotros. ¿Acaso creíais estar abandonados de mí? No, pequeños. No vengo a preguntaros si sois homicidas o si habéis hurtado. Vengo a redimir con mi amor al que ha pecado. Vengo a fortalecer al que ha caído y a salvar al inocente que ha sido víctima de una calumnia, de una injusticia o de un error. Mi voz se escuchará en medio del estruendo de la guerra y será tan penetrante su acento que las armas de los hombres enmudecerán cuando sea sentida mi presencia. En los hospitales y doquiera se encuentre un enfermo, también me haré sentir y oír, ungiendo y consolando a los enfermos como solo yo puedo hacerlo. Un manto de paz y de consuelo tenderé sobre el dolor de los que sufren olvidados de sus hermanos, y un bálsamo divino derramaré sobre sus males, levantándoles a la vida para que den testimonio de mi presencia espiritual. En los hogares seré sentido por los niños y por los mayores, y unos y otros darán testimonio de mi presencia. Si encuentro apagado el fuego del hogar, llamaré al esposo y le diré: ¿por qué no sois dulce y comprensivo? ¿Por qué no encendéis el fuego del amor, que es la llama que da vida a vuestra unión? Si le encuentro alejado de sus deberes, le sorprenderé diciéndole: ¿por qué os habéis apartado del camino y habéis arrojado la cruz? ¿No tuvisteis valor para apurar las últimas gotas de acíbar que quedaban en el cáliz? Retornad al camino en que yo os puse. Solo allí me encontraréis para premiar vuestra fe, vuestra obediencia y fortaleza. A la esposa le tocaré en las fibras más delicadas del corazón y le preguntaré: mujer, ¿acaso creéis encontrar fuera del sendero de vuestro deber la paz que anheláis? No, no os engañéis. El mérito vuestro consistirá en llevar con abnegación y con paciencia hasta el fin la cruz que yo deposité en vuestros hombros. No quedará un corazón a quien no haga sentir mi divina presencia, invitándole a la reconciliación, al amor y a la paz. Busco corazones preparados en quienes depositar mi esencia, que es como penetrar en espíritu en el templo interior del hombre. En ese templo del que habré de arrojar vuestros pecados como si fuesen profanos mercaderes, hasta dejar limpio el santuario. No traigo látigo para haceros comprender mi palabra. Traigo pan de vida para fortaleceros en el ideal de vuestra elevación. Cuando el mundo ha llegado a creer que le he olvidado, que le he abandonado en su abismo de dolor y de pecado, yo he venido a darle una nueva prueba de mi amor infinito, que no puede abandonaros jamás, y que por eso os habla paternalmente y os perdona. A veces, escuchando mi palabra llena de ternura divina, llegáis a turbaros, sin alcanzar a comprender por qué empleo esta forma de enseñanza para con los pecadores, cuando debiera usar algún rigor para doblegarles. Yo os digo que en este tercer tiempo, aunque os parezca aún imposible la regeneración y la salvación de la humanidad, no será difícil, puesto que la obra de redención es obra divina. Mi amor será el que vuelva a los hombres al camino de luz y de verdad. Mi amor penetrando sutilmente en cada corazón, acariciando a cada espíritu, manifestándose a través de cada conciencia, transformará las duras rocas en sensibles corazones. Hará de los hombres materialistas seres espiritualizados, y hará de los pecadores empedernidos hombres de bien, de paz y de buena voluntad. Os hablo así porque nadie mejor que yo conoce la evolución de vuestro espíritu, y sé que esta humanidad
A pesar de su gran materialismo, de su amor por el mundo y de sus pasiones desarrolladas hasta el máximo del pecado, solo en apariencia vive aferrada a la carne y a la vida material. Yo sé que en cuanto sienta en su espíritu el toque amoroso de mi amor, vendrá presto a mí, para despojarse de su carga y seguirme por el camino de verdad que sin darse cuenta, mucho desea recorrer. No tendré que mostrarle la ley grabada en piedra como en el primer tiempo, ni tendré que manifestar mi presencia por medio de los elementos de la naturaleza para que pueda sentirme. Ni siquiera tendré que venir al mundo en forma humana para redimir al espíritu de la humanidad a través de una vida dolorosa y de una muerte cruenta. Los tiempos han transcurrido. El espíritu del hombre ha evolucionado. Ya no es el niño de los tiempos antiguos que necesitaba palpar con sus manos y percibir con sus sentidos materiales lo divino para poder creer en mí y en mi presencia. Detrás de su materialismo e insensibilidad para lo espiritual, esta humanidad oculta un espíritu de luz, un espíritu que ha recorrido largas sendas y ha resistido grandes pruebas que le han dado temple, experiencia y conocimiento. Bastará que se disponga a penetrar en un diálogo interior con su conciencia para que surja a una nueva vida y descubra en la esencia de su ser el verdadero tabernáculo de donde parte la voz infinita del Señor como una ley de eterna y sabia justicia, como un camino siempre lleno de luz y de seguridad. Apartaos del mundo y recordad mis palabras que os dicen: lo que fuisteis el ayer, no lo seáis hoy, y lo que sois ahora, no lo seáis el mañana. Regeneraos, renunciad a lo superfluo y malo. No quiero místicos ni fanáticos. Benditos los que sepan guardar este pan y este vino en lo más limpio y puro de su ser, porque siempre tendrán con qué impartir consuelo, sembrar caridad y hacer luz en su camino. Es penosa la senda, y en este mundo no se recoge el fruto de la siembra. Pero en verdad os digo que en este tiempo de pruebas y de juicio, más vale un poco de paz en el espíritu y un mendrugo de pan en vuestra mesa, que las galas o los ricos manjares, y aún los mismos tronos de los señores de la tierra. Yo que penetro en aquellos corazones, os digo que son como sepulcros, y que sus labios llevan amargura. En este camino de humildad existen placeres, satisfacciones y tesoros de gran valor para el espíritu. Bienaventurado el que sepa estimarlos. Esta vida es una continua prueba para el hombre, desde que nace hasta que deja de existir. La vida humana es para el espíritu el crisol donde se purifica y el yunque donde se forja. Es indispensable que el hombre tenga ideal en su espíritu, fe en su Creador y amor a su destino, para poder llevar con paciencia su cruz hasta la cima de su calvario. Sin la fe en la vida eterna, el hombre cae en la desesperación. En medio de las pruebas, sin ideales elevados, se hunde en el materialismo, y sin fuerzas para soportar un desengaño, se pierde en el desaliento o en el vicio. Todo esto lo sabe la humanidad por propia experiencia, porque ha sido menester que conozca el lado doloroso de la vida y las tinieblas, para que pueda distinguir la luz cuando ésta llega a sus pupilas. Por eso os he dicho en este día que hay regocijo en los espíritus que han abierto sus ojos para contemplar la luz divina de la sabiduría y del amor. El hombre de este tiempo está librando en su interior la batalla espiritual más grande que ha tenido la humanidad, porque su adelanto científico y su desarrollo mental están en pugna con la evolución que su espíritu ha alcanzado. Se niega a oír la voz de su conciencia,
y trata de ahogar sus impulsos de liberación, sin darse cuenta de que vive un tiempo de restitución y de justicia. Abrid vuestros ojos, pueblo amado, y comprended que vos, a quien yo he destinado para ser la luz del mundo, no debéis dejaros llevar de las pasiones que a otros subyugan, ni confundiros entre las turbas que caminan a ciegas por la vida. La ley del Padre es de amor, de bondad. Es como un bálsamo que da consuelo y fortaleza al pecador para que pueda soportar la restitución de sus faltas. La ley de amor del Padre ofrece siempre la ocasión generosa al que delinque de regenerarse, mientras vuestras leyes, por el contrario, humillan y castigan al que se ha equivocado, y muchas veces al inocente, al débil. En vuestra justicia hay dureza, venganza y falta de piedad. La ley de Cristo es de dulce persuasión, de infinita justicia y de suprema rectitud. Vosotros mismos sois vuestros jueces. En cambio, yo soy vuestro defensor incansable. Pero es necesario que sepáis que existen dos maneras de pagar vuestros agravios, una con el amor y otra con el dolor. Todo hombre, tenga o no espiritualidad en su vida, lleva una cruz. Mi palabra enseña a soportarla con amor, a hacerla ligera y hasta necesaria para poder vivir. Quien ama su cruz, ama su destino, porque sabe que fui yo quien se lo trazó. Ese ama mi voluntad, y quien hace mi voluntad, participa de mi paz, de mi luz y de mi fuerza. El que elude el peso de su misión, el que se desvía o desentiende de las responsabilidades que su espíritu contrajo conmigo para tomar responsabilidades a su capricho o voluntad, ese no podrá tener paz verdadera en su corazón, ya que su espíritu nunca estará satisfecho ni tranquilo. Son los que están siempre buscando placeres para olvidar su pena y su tranquilidad, engañándose con falsas alegrías y fugaces satisfacciones. Yo los dejo andar en su senda, porque sé que si hoy se alejan, me olvidan y hasta me niegan, pronto, cuando la realidad llegue a despertarles de su sueño de grandeza en la tierra, comprenderán la insignificancia de las riquezas, de los títulos, de los placeres y honores del mundo. Cuando el hombre tiene que enfrentarse ante la vida espiritual, ante la eternidad y ante la justicia divina, de las que nadie puede escapar. Mirad cómo habiendo descendido a tanta imperfección, recorriendo los caminos del mundo en diferentes materias, conociendo el fango y la impureza, fuisteis dignos de mi caridad. Pero toda esa larga jornada fue la experiencia que vuestro espíritu recogió para poder aquilatar el valor que encierran mis leyes, el valor que tiene lo espiritual, para comprender que en la evolución del espíritu existen la grandeza y la satisfacción perfectas. Por eso siempre invito a los hombres a este camino, porque mientras no lleguen a él, les seguirá tocando el sufrimiento y los falsos placeres les seguirán azotando. Escoria os he llamado por vuestros pecados y por vuestra insignificancia entre esta humanidad. Mas también sé deciros que de esta escoria me serviré para después de limpiarla, presentarla como un ejemplo. Yo no os culparé ni os reclamaré de lo que hicisteis cuando vuestros pasos los dabais entre las tinieblas de ignorancia, de pequeñez y de materialidad. Mas ahora, que tenéis conocimiento completo de lo que es mi ley, si persistís en lo ilícito, en lo impuro, responderéis de vuestros hechos ante Dios, quien se manifestaría inexorable para vosotros en vuestra misma conciencia. ¿Recordáis cómo llegasteis a mí? Veníais vencidos,
derrotados. Habíais buscado a quienes tenían más que vosotros, y nada os dieron. Buscasteis a quienes sabían, y no os enseñaron. Mostrasteis vuestro cuerpo enfermo, agobiado, agonizante, y no os dieron la salud. Y cuando el desengaño se apoderó de vuestro corazón, y os convencisteis de que entre los hombres no existe la caridad, porque en vez de miraros como hermanos, os veían como seres extraños, perdisteis la fe y la esperanza. Unos blasfemasteis, otros maldijisteis, otros deseasteis la muerte. Así llegaron muchos de vosotros ante mí para saber que mi fuente de misericordia es la única que jamás se seca, y solo hay que saber buscarla para sentir cómo se desborda sobre todo espíritu atribulado. Cuando estabais fatigados de la vida unos, otros perdidos en los caminos inciertos y otros hundidos en el cieno, ¿quién os dio ayuda? ¿Fue por ventura el hombre? No, discípulos. Quien os levantó fue esta palabra que desborda vida y esperanza. De lo que fuisteis antes de recibir mi luz, no os tomaré cuenta. Mas de lo que hagáis ahora, sí tengo que reclamaros. Sabéis que mi mirada descubrió a quien venía escondiendo su mano manchada con sangre humana, a quien ocultaba los pétalos de rosas deshojadas, y a quien trataba de esconder en su corazón el hurto o el adulterio. Todo lo vi. Y sobre el manto con que ocultabais vuestra vergüenza, extendí el velo de mi misericordia para que nadie más que yo os juzgase, y con perdón y amor os convertí y os purifiqué. Cuántas ambiciones materiales murieron en vuestro corazón con gran regocijo de vuestro espíritu, que vio la ocasión de aprovechar la vida haciendo obras buenas con simiente espiritual. Volvéis vuestros ojos al pasado, juzgando cómo fuisteis ayer y cómo sois ahora, y advertís el progreso espiritual que habéis tenido, y me dais gracias desde lo más profundo de vuestro ser. Cuando habéis faltado, os he corregido con dulzura, sin delataros ante los demás, porque no quiero que el mundo vea defectos entre vosotros y os corrija. El mundo es cruel, y en su justicia no existe misericordia. ¿Cuántos de vosotros estabais entregados a las orgías y a los placeres del mundo, llevando a la degeneración a vuestro espíritu, para quien cada placer era un golpe? ¿Y quién llegó a apartaros de ese camino? Vuestro Maestro. Habéis comprendido mi amor y me dais gracias por ello, porque sabéis que a cambio de vuestras renunciaciones he venido a conversar con vosotros. Antes, cuando vuestra vida estaba dominada por las pasiones, vuestro espíritu sentíase encadenado y oprimido. Ahora estáis aprendiendo a dominar esas pasiones, porque en el corazón de mis discípulos no tiene cabida la soberbia, ni el egoísmo, ni el odio. Vuestro espíritu comienza ya a dirigir los actos, los pensamientos y todos los pasos de vuestra vida. Y esa sujeción es como una expiación voluntaria a que os sometéis para purgar las faltas cometidas. Así el espíritu irá tomando fuerza en el bien, y si él llegare así hasta el fin de la jornada humana, será tanta su grandeza que al desprenderse de este mundo, penetrará de lleno en la morada del espíritu, sin llevar huellas de orgullo ni rastro de miserias. Llegasteis menesterosos, escudriñando mi palabra, unos humildes y otros soberbios, atraídos todos por la fuerza de mi presencia. Teníais que llegar a mí. Hacía tanto tiempo que os esperaba. Y mientras unos han despreciado mi caricia volviéndome la espalda y tornando al camino incierto, otros han quedado conmigo para deleitarse con mis palabras
y consagrarse al servicio de mi obra. Os veo conformes con vuestro destino. Si vuestro pasado fue tormentoso, no volváis los ojos a él. Olvidadlo y vivid en paz el presente. No temáis al porvenir, porque el mañana soy yo. Todos vosotros sois mi semilla, y el maestro la recoge. Si entre la buena simiente viene la de cizaña, también la tomo con amor para transformarla en dorado trigo. Veo en los corazones germen de cizaña, de fango, de crimen, de odios, y sin embargo, os recojo y os amo. A esta semilla la acaricio y la purifico hasta que brille como el trigo ante el sol. ¿Creéis que la potencia de mi amor no sea capaz de redimiros? Después de lavaros, yo os sembraré en mi jardín donde daréis nuevas flores y nuevos frutos. En mi divina tarea está la misión de dignificaros. Ahora soy vuestro compañero de viaje, el que cura vuestras heridas para haceros sentir mi bálsamo. Así hago renacer lo que todavía está dormido en vuestro ser, y despertéis al llamado de vuestra conciencia, porque soy la resurrección y la vida. Estabais muertos, mas os resucité a la vida de la gracia, y os hice contemplar la luz de mi espíritu. No quiero más restitución ni dolores para vosotros. Quiero que así como las estrellas adornan el firmamento, los espíritus de todos mis hijos vengan con su luz a iluminar mi reino y a llenar de alegría el corazón de vuestro Padre. Pueblo amado, por lo noble y generoso que hay en vuestro espíritu, os digo, practicad mi doctrina, haced el bien, no juzguéis a nadie, cuidad que vuestro cuerpo no sea el instrumento que os lleve a la degeneración y a la impureza, sino que os ayude a la elevación de vuestro espíritu, y aun cuando tengáis tentaciones, podáis salir triunfante de ellas. Tomad vuestro cuerpo como algo delicado que se le ha dado al espíritu para su evolución. Yo os digo, bienvenido el hijo pródigo. Mucho habéis llorado, porque encontrasteis la maldad y os habéis apartado de mi caridad eterna. Solamente contemplabais los abismos, los desiertos, mas ahora contemplad las fuentes de agua viva que mitigaron vuestra sed para siempre. Ved el árbol de la vida que os brinda sus frutos y su sombra. Bajo su follaje os ofrezco abrigo y alimento, y apartaré vuestro materialismo de los tiempos pasados. Combatid lo superfluo, luchad contra lo impuro. Sabed que los vicios del mundo entorpecen los sentidos del espíritu, impidiéndole penetrar en las mansiones elevadas. Si aprendéis a vivir la vida verdadera, yo os digo que a donde os encontréis y a donde vayáis, con vuestra presencia, todo lo convertiréis en un paraíso de paz. Pueblo, mi cátedra ha terminado. Quedad por unos instantes en el valle espiritual, y desde él, enviad vuestro pensamiento a todos los pueblos de la tierra, donde vuestros hermanos luchan, sufren, y también esperan la salvación. Mi paz sea con vosotros.